¿Qué harías si la persona que más amas se aleja lentamente y no puedes detenerlo? Alexander Wells, un exitoso empresario, se enfrenta a esta pesadilla a diario mientras su hija Charlotte lucha contra una rara enfermedad potencialmente mortal. Desesperado, contrata a Lucy Bennett, una cuidadora sin cualificación, pero con un corazón lleno de amor. Charlotte comienza a mostrar signos de recuperación. Algo inesperado sucede. Lucy esconde un secreto que podría cambiarlo todo. Su salud comienza a deteriorarse y la familia se ve sumida en una crisis aún más profunda. ¿Sobrevivirá Lucy a esta batalla o será en vano el esfuerzo de Charlotte? ¿Podrá Alexander salvarlos a ambos o el destino los separará? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? No te pierdas lo que sucede a continuación en esta desgarradora historia. Era una tarde de miércoles normal y corriente. Alexander Wells pensó que los fríos suelos de mármol de su extensa mansión resonaban con un silencio que se había vuelto demasiado familiar. Desde que la enfermedad de Charlotte se había apoderado de ella durante años, la finca se había llenado de risas, los sonidos de la vida latiendo por cada habitación, pero ahora el único ruido que llenaba las paredes de la mansión Wells era el pitido constante de las máquinas médicas y el suave zumbido de los desinfectantes. Charlotte, su preciosa hija de 8 años, yacía en su cama. Su pequeño y frágil cuerpo estaba conectado a una red de cables y tubos, un silencioso recordatorio de la enfermedad degenerativa que le había arrebatado la vida. Poco a poco, los médicos lo habían intentado todo, especialistas, tratamientos experimentales, pero nada parecía funcionar cada día. Alexander veía a su hija alejarse cada vez más, incapaz de ofrecerle lo que más necesitaba: su tiempo, su compañía. De pie al borde de la cama de Charlotte, el corazón de Alexander le dolía al observarla. Su mente, un campo de batalla de emociones. Había pasado su vida construyendo un imperio multimillonario, pero en el proceso había perdido lo único que realmente importaba: su familia. La puerta se abrió con un crujido, sacándolo de sus pensamientos. Mary Harris, la enfermera de turno, entró en la habitación. Su rostro estaba demacrado por el agotamiento. «Es hora de su medicación», dijo el señor Wells en voz baja. Él asintió, retrocediendo para dejarla trabajar. Mary había sido una presencia constante, ayudando a Charlotte en cada agotador día, pero ni siquiera sus cuidados podían reemplazar lo que Charlotte realmente necesitaba. Lo único que ni el dinero ni los medicamentos podían proporcionar: compañía constante, amor y esperanza. Dijo el señor Wells, rompiendo su ensoñación. Charlotte necesita más que solo medicamentos y máquinas. Necesita a alguien con ella, alguien que le hable, que le lea, que le recuerde que el mundo sigue ahí fuera, aunque no pueda verlo. Las palabras golpearon a Alexander como un puñetazo en el estómago. Había oído la verdad antes, pero volver a oírla de alguien que se preocupaba tanto por su hija le hacía imposible ignorarla. No había estado ahí para Charlotte. Había estado demasiado absorto en las exigencias de su negocio, su legado, pero ahora estaba claro que su hija necesitaba más que su dinero, más que su fugaz presencia. «Gracias, Mary, lo pensaré», dijo con la voz quebrada esa misma noche, tras una larga noche sin dormir dando vueltas en su gran habitación vacía. Alexander tomó la decisión de que necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que cuidara de Charlotte como él no podía. Llamó a su asistente y le dio instrucciones claras. «Encuéntrame a alguien que pueda dedicarse por completo al cuidado de Charlotte, alguien que pueda estar con ella todos los días. No me importan las credenciales, quiero a alguien que realmente se preocupe». La búsqueda comenzó de inmediato. Las enfermeras iban y venían, cada una ofreciendo currículums impecables y excelentes recomendaciones, pero ninguna le parecía adecuada. Todas eran demasiado clínicas y distantes. Charlotte necesitaba a alguien que mirara más allá de su condición, que viera a la niña que aún era y no solo una paciente en una cama. No fue hasta que Lucy Bennett entró en su consultorio que encontró lo que quería. Estaba buscando a Lucy. No se parecía en nada a las demás. No llevaba un uniforme impecable ni un currículum impecable.
En cambio, vestía ropa desgastada por el trabajo duro. Sus manos estaban ásperas y callosas tras años de trabajo manual. Cuando entró en su oficina, no irradiaba la confianza refinada de los otros candidatos. Irradiaba una sinceridad mucho más excepcional. Señor Wells, no tengo títulos prestigiosos ni experiencia en hospitales de lujo, pero tengo algo más valioso. Lucy comenzó a decir con voz firme a pesar de los nervios evidentes en sus manos temblorosas. Tengo un corazón lleno de amor y sé lo que significa cuidar a alguien que no puede luchar por sí mismo. Lucy había pasado años cuidando a su hermano menor, que tenía parálisis cerebral. Entendía lo que significaba luchar cada día por alguien a quien amabas y sabía lo importante que era nunca perder la esperanza. Sus palabras impactaron a Alexander de una manera que ningún currículum impecable jamás podría. No estaba ofreciendo un servicio, se estaba ofreciendo a sí misma, su corazón, su compromiso, su esperanza. Era algo que Alexander ni siquiera se dio cuenta de que estaba desesperado por encontrar. ¿Por qué? ¿Quieres vivir aquí con nosotros?, preguntó con voz tranquila, pero con un toque de curiosidad. Lucy dudó, pero luego habló con tranquila determinación. Perdí a mi hermano hace 6 meses. Desde entonces, he estado buscando una razón para seguir adelante. Cuidando de Charlotte, ayudándola en todo lo que pueda. Ese es mi propósito. Algo en Alexander cambió. No era solo una enfermera o cuidadora, era alguien que le daría a Charlotte lo que necesitaba, alguien que la amaría como a una madre, algo que Alexander no podía hacer. Estás contratada, dijo, sorprendiéndolas bruscamente. Múdense mañana. Mi asistente les dará los detalles. Los ojos de Lucy se abrieron de par en par. No esperaba una decisión tan rápida, pero la aceptó asintiendo agradecida. A la mañana siguiente, Lucy llegó a Wells Manor con solo una pequeña maleta en la mano. La recibió el ama de llaves, quien la acompañó por los grandes salones de la mansión, mostrándole la habitación de Charlotte. El aire estaba impregnado del aroma estéril de un antiséptico, y por un momento, Lucy sintió una punzada de incertidumbre, pero al entrar en la habitación de Charlotte, sintió una sensación de calma. Charlotte seguía en la cama, pequeña y frágil, su rostro pálido contra las sábanas blancas. Lucy se acercó lentamente y le habló suavemente, con una voz suave y reconfortante. «Hola Charlotte», dijo, tomando la mano de la chica. «Soy Lucy, estoy aquí para ser tu amiga, para leerte y hablar contigo. Sé que no puedes responder, pero espero que podamos hacernos amigas de todos modos». Lucy no esperaba una respuesta, pero sonrió sabiendo que Charlotte podía oír su voz mientras comenzaba a leer El Principito. Una sensación de paz la invadió. Este era el comienzo de algo nuevo para ambos. ¿Crees que a veces el corazón de alguien puede ser más importante que sus cualidades? ¿Por qué? Segunda parte. Una chispa de cambio en los lazos invisibles. Lucy Bennet se adaptó rápidamente al majestuoso y estéril entorno de la mansión Wells, pero a pesar de su opulencia, había un vacío absoluto dentro de la mansión. Los pasillos que una vez resonaron con risas y alegría ahora parecían mosaicos de recuerdos congelados en el tiempo. Alexander Wells, quien una vez fue un empresario distante y ambicioso, se había refugiado en sí mismo, consumido por la culpa y la abrumadora responsabilidad de intentar mantener su imperio a flote mientras veía a su hija alejarse cada vez más. Apenas reconocía su propia vida, y mucho menos a su hija Charlotte, pero algo era diferente ahora. La llegada de Lucy marcó una revolución silenciosa al principio. Alexander no sabía cómo reaccionar ante esta mujer tosca que parecía insuflar vida a la casa con solo estar allí. Lucy era todo lo que los otros cuidadores no eran. Cruda, real e innegablemente presente. No llegó con una lista de cualidades ni una sonrisa bien practicada. Llegó con un corazón que parecía capaz de amar a Charlotte con una profundidad que Alexander aún no había descubierto. Durante las siguientes semanas, la mansión comenzó a cambiar, no en las grandiosas redecoraciones o renovaciones,
sino en las transformaciones más sutiles y profundas que no se podían ver a simple vista. Alexander comenzó a pasar más tiempo en la habitación de Charlotte. No sabía por qué. Tal vez era la forma en que la voz de Lucy llenaba suavemente la habitación mientras leía en voz alta del Principito, un libro que Charlotte había amado cuando estaba sana, o tal vez era la imagen de Lucy sentada junto a Charlotte, sosteniendo su frágil mano, hablando con ella. La miró como si pudiera entenderlo. Fue durante uno de esos momentos que Alexander se dio cuenta del poder de la presencia de Lucy. Se quedó en la puerta observándola mientras ella le hablaba suavemente a Charlotte, leyendo palabras de esperanza en la quietud de la habitación. Charlotte, murmuró Lucy con voz tranquila, pero con un toque de tristeza, las estrellas siguen ahí fuera, aunque no puedas verlas, te esperan igual que nosotros. Alexander se quedó paralizado, atrapado entre el miedo que lo mantenía distante y la innegable calidez que Lucy había traído a la habitación. Sus palabras atravesaron la fría armadura de su corazón, y por primera vez en años, sintió un destello de algo que ni siquiera se había dado cuenta de que le faltaba. Esa noche, por primera vez en meses, Alexander se sintió incapaz de dormir al ver a Lucy sentada junto a Charlotte. Su voz, un flujo constante de suave consuelo, resonó en su mente. No pudo evitar preguntarse, ¿y si ella fuera la que pudiera sanar, no? ¿Y si al cuidar de su hija Lucy estaba haciendo algo mucho más importante, algo que él no podía hacer por mucho que lo intentara? A la mañana siguiente, en un raro momento de vulnerabilidad, Alexander entró en la habitación donde Lucy estaba sentada junto a Charlotte. El suave zumbido de las máquinas de una segunda oportunidad era el único sonido mientras permanecía en la puerta. Su presencia, silenciosa pero autoritaria, dijo, «He estado pensando», con voz tensa pero decidida, «has estado haciendo esto cuidando a Charlotte. Más de lo que jamás podría haber imaginado, pero creo que también estás haciendo algo más. Me estás ayudando más de lo que crees. He estado perdido. Supongo que he estado tan... ¡Ay! Me dediqué a intentar arreglar las cosas con dinero y negocios. No me di cuenta de lo que Charlotte necesitaba hasta que me lo mostraste». Lucy no respondió de inmediato. Simplemente asintió con la mirada, suave pero consciente. Había visto el cambio en él y no se trataba solo de cómo miraba a Charlotte, sino de cómo empezaba a mirarla a ella y quizás también a sí mismo. «No soy una hacedora de milagros. Señor Wells». Lucy respondió con una sonrisa que parecía la primera sonrisa real que le había dedicado. «Pero sí sé que la gente necesita a la gente, y eso es todo lo que Charlotte necesita ahora mismo. Alguien que esté aquí para ella, que esté aquí para ti». Por un breve instante, Alexander sintió que los muros que lo rodeaban se habían derrumbado, dejándolo expuesto pero libre. Había estado huyendo de su propia culpa, de sus fracasos como padre, de su pérdida, pero aquí estaba alguien que había enfrentado más dolor del que jamás podría imaginar, y ella estaba allí ofreciéndole algo, empatía invaluable y quizás, solo quizás, una segunda oportunidad, pero tan rápido como llegó el momento, desapareció. La puerta de la habitación de Charlotte se abrió con un crujido y Mary Harris, la enfermera, apareció ante ella, pálida y preocupada. «Señor Wells, señorita Bennet», dijo con voz tensa. «Algo ha sucedido. Tiene que venir rápido». A Alexander se le encogió el estómago. Tuvo una corazonada, una premonición de que algo iba terriblemente mal. Siguieron a Mary por el pasillo, donde encontraron a Charlotte inmóvil en su cama. Su respiración era superficial, su rostro un poco más pálido de lo habitual. Las máquinas que una vez dieron orden al caos ahora parecían gritar en silencio. Su pitido, un inquietante recordatorio de que algo iba terriblemente mal. «Sus constantes vitales están bajando», dijo Mary. Sus manos temblaban mientras intentaba estabilizar a Charlotte. «Tenemos que actuar rápido». Alexander sintió que el corazón le latía con fuerza. Su mundo se derrumbaba a su alrededor por un momento. Parecía como si toda la esperanza que había acumulado en las últimas semanas se desmoronara como arena que se le escapa entre los dedos. Pero entonces, como por un milagro,
los dedos de Charlotte se crisparon. Lucy, que había estado de pie en la esquina, corrió a su lado. Charlotte susurró con urgencia. ¿Me oyes? Por favor, cariño, aprieta mi mano si me oyes. Y entonces, como respondiendo a la suavidad de la voz de Lucy, los dedos de Charlotte volvieron a temblar. Lentamente, casi imperceptiblemente, se movieron. Un suspiro de alivio llenó la habitación. Alexander se quedó paralizado, sin poder creer lo que veía. Era como si lo imposible hubiera sucedido. Charlotte luchaba por primera vez en lo que parecía una eternidad. Estaba contraatacando. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que a veces la presencia y el amor de una persona pueden marcar la diferencia en una situación donde los tratamientos médicos fallan? ¿Alguna vez han experimentado un momento como este en su vida? Los días se convirtieron en semanas. El progreso de Charlotte se mantuvo firme. Sus movimientos se volvieron menos vacilantes. Su sonrisa, más frecuente, y sus ojos, antes apagados, ahora brillaban de vida. Alexander la observaba todos los días. Su corazón se llenaba de una profunda sensación de alivio, pero a pesar de la esperanza que ahora llenaba los pasillos de Wells Manor, una sombra persistía, proyectando una nube oscura sobre la familia. Lucy había estado callada últimamente. Su energía no era tan brillante como antes. Alexander no pudo evitar notar las sutiles señales, la forma en que sus ojos parecían cansados, la forma en que su sonrisa vacilaba cuando nadie la veía. No era solo el estrés de cuidar a Charlotte. Había algo más, algo mucho más serio. Una noche, después de que Charlotte se acostara, Lucy se sentó en la sala, con las manos juntas cuidadosamente en su regazo. Alexander entró en silencio. Su mirada suave se sentó a su lado. Lucy dijo, su voz era suave, pero con un toque de preocupación. Eso es todo. Está bien. Has estado distante últimamente. Lucy lo miró. Su expresión era ilegible por un momento. Abrió la boca para hablar, pero dudó, como si finalmente intentara encontrar las palabras adecuadas. Respiró hondo y habló con una voz ligeramente temblorosa. Hay algo que necesito decirte, dijo. Los médicos encontraron algo. Es un tumor. En mi cerebro, Alexander sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Parpadeó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué? ¿Una larga batalla? Lucy, pueden arreglar esto bien. Tú puedes. Puedes recibir tratamiento. Eres fuerte. Ya has pasado por mucho. Lucy sonrió levemente. Extendió la mano para tocarlo. Ya he empezado el tratamiento, pero no sé cuánto tiempo me queda. Los médicos tienen esperanza, pero la realidad es que nos espera una larga batalla. La habitación se quedó en silencio. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Alexander sintió como si le hubieran arrancado el suelo. Después de todo, después de la batalla de Charlotte, después de la esperanza por la que habían luchado juntos. Ahora, ¿cómo podría soportar perderla también? Lucy, no puedo perderte. La voz de Alexander se quebró por la emoción. Te necesito. Charlotte te necesita. No me perderás. Alexander. Lucy, interrumpió. Su voz era firme, pero, lleno de emoción, lucharemos juntos, como luchamos por Charlotte. Pero a pesar de sus valientes palabras, Alexander sabía que esto era diferente. No era solo una batalla por la vida de Charlotte, era una batalla por la de Lucy, y no estaba seguro de que ganaran, pero estaba decidido a no dejarla luchar sola durante las próximas semanas. Alexander reorganizó todo en su vida. Delegó sus responsabilidades empresariales a colegas de confianza y pasó cada momento con Lucy y Charlotte. Cuidó de Charlotte, se aseguró de que recibiera la atención que necesitaba y estuvo a su lado mientras se sometía a tratamientos. Su vida se había convertido en un acto de equilibrio que exigía cada gramo de su fuerza.
Entonces llegó el día en que la salud de Lucy empeoró repentinamente. Se sentía más fatigada de lo habitual, pero Alexander lo atribuyó al estrés. Pero al caer la noche, el estado de Lucy empeoró. Su respiración se volvió dificultosa y, una vez, la mujer vibrante que luchó con tanto ahínco para mantener viva a Charlotte, ahora parecía frágil. Alexander la llevó rápidamente al hospital. Con el corazón en la garganta, su mente se llenó de pensamientos sobre lo que podría pasar, lo que podrían perder. Lucy había sido su ancla, su salvavidas en un mar de desesperación. Si la perdía, ¿qué habría dejado en las estériles paredes blancas de la habitación del hospital? Los médicos corrían de un lado a otro intentando estabilizar a Lucy. Su respiración era superficial y sus signos vitales descendían rápidamente. Alexander le sujetó la mano con fuerza. Con la voz quebrada, le susurró: «Lucy, no me dejes. No nos dejes. Eres parte de esta familia. Ahora te necesitamos. Charlotte te necesita». Los minutos pasaron como horas y el pánico en el pecho de Alexander solo se intensificó. Podía oír los latidos de su propio corazón latiendo en sus oídos, ahogando las voces del médico, el pitido de los monitores, y de repente, los ojos de Lucy se abrieron de golpe. Miró a Alexander. Su mirada se llenó de la misma fuerza que los había ayudado a superar tanto. «No me voy a ninguna parte», susurró con voz ronca. «Estoy aquí, Alexander. Siempre estaré aquí». Los médicos confirmaron que Lucy había superado lo peor. Su corazón se detuvo momentáneamente, pero ella superó su deseo de sobrevivir, más fuerte que nunca. Era un milagro que el camino por delante siguiera siendo difícil, pero por ahora había ganado esta batalla. Pasaron las semanas y la recuperación de Lucy fue lenta pero constante. Ya no era la mujer que había entrado en Wells Manor, tan llena de incertidumbre y tristeza. Era una luchadora como Charlotte. Las dos se habían unido de una manera que Alexander no podría haber imaginado. Ambos sobrevivientes, ambos guerreros por derecho propio, y entonces llegó el momento que Alexander más temía. El día en que Lucy, sintiéndose mejor, estuvo a su lado en la habitación de Charlotte. Ambos observando a la chica que habían salvado. Alexander se interpuso entre ellos. Su familia, y al mirar a las dos mujeres que habían transformado por completo su vida, se dio cuenta de algo que nunca había entendido del todo hasta ahora. La familia no se trataba de sangre, sino de amor, de luchar el uno por el otro sin importar el costo. Ese día, Alexander se arrodilló ante Lucy y tomó su mano. «¿Te casarías conmigo?», preguntó con voz firme pero llena de emoción. «Serás la madre de mi hija y el amor de mi vida». Lucy se llenó de lágrimas y asintió. «Sí, sí, lo haré». Mientras abrazaban a Charlotte desde su cama, esta vez con una sonrisa propia, la batalla estaba lejos de terminar, pero se tenían el uno al otro y eso era suficiente. ¿Crees que el amor y la familia pueden superar incluso los desafíos más difíciles? ¿Cómo te las arreglas cuando te enfrentas a obstáculos tan abrumadores? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, deja un comentario y comparte desde donde la estás viendo. No olvides compartir este video con tus amigos. ¿Quién sabe quién podría necesitar esta historia de esperanza?